Hola, soy Biel Cortadellas de maxperience.com. Te doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Despierta. Hoy estamos con Maite Gómez de caminoinverso.com, coach y mentora especializada en reinvención desde el ser. Vamos a hablar de los 3 pilares del camino hacia el autoconocimiento, cómo recorrer el camino inverso de vuelta al ser. Maite, muchísimas gracias por querer compartir este rato con nosotros y con todos los que estén viendo esta entrevista. Hola, Biel. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por este maravilloso congreso y nada, un placer para aportar mi granito de arena. Buenísimo. Empiezo todas las entrevistas igual, que es preguntando cómo has vivido este periodo de confinamiento, toda la hecatombe que hemos tenido con el coronavirus y cuáles han sido las herramientas, los recursos, las técnicas que te han ayudado durante estos días a mantenerte pues, con salud, equilibrio y bienestar. Pues mira, aquí no es que haya vivido confinamiento, yo vivo en un pueblo de Holanda, en el sur, entonces aquí no hemos tenido que estar encerrados en casa. Y la verdad es que no he notado mucho cambio en sí, ¿no? En lo que venía siendo mi vida respecto a las rutinas o al aislamiento social, porque aquí somos también muy de estar en casa y vivimos muy en la naturaleza. El único cambio así a nivel práctico que he notado es que tengo a la nena en casa y mi marido también está trabajando en casa. Y eso lo viví desde el primer momento, ¿no? Pues los primeros días recuerdo que para mí fueron casi como una bendición, porque yo estaba la verdad que bastante estresada en ese momento, tenía muchísimas cosas, estaba muy volcada, ¿no? En el trabajo, estaba ahí ya muy un poco descentradita y me vino fenomenal parar, ¿no? Aparcar, tomé la decisión de aparcar un poco mi proyecto, el trabajo, centrarme en mi nena, que iba a estar en casa y tenía que estar con ella, tiene 3 años y medio. Y en aprovechar esos momentos de tener a la familia en casa, ¿no? Como antes comentaba, pues bueno, disfrutar de esos desayunos tranquilamente en casa, disfrutar de comer 2, 3 juntos en casa. Yo normalmente como sola, ¿no? Entonces al principio lo viví pues como un regalo, ¿no? Como un alivio. Después fui tomando un poco conciencia de la magnitud de lo que estaba pasando, ¿no? Hablaba con mi familia y mis amigos en España, que sí que estaban confinados, que sí que estaba creciendo muchísimo el caso, ¿no? De los casos de tristeza, incluso de un poquito Ay, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo. Vale, que tengo el internet un poquito así. Entré un poquito en una fase así como de realmente de miedo, de tristeza, porque al fin y al cabo esto no deja de ser un duelo, estamos viviendo un duelo, ¿no? Está Sí. muriendo la vida que hasta ahora conocíamos. Y aproveché también ese momento pues para mirarme un poquito por dentro, ¿no? En cuanto a las herramientas que me decías, te lo voy a ir contando paralelamente, ¿no? Cuando yo empecé a sentir esa tristeza, ese miedo, esa preocupación, el ser consciente de que estaba pasando por un proceso de duelo me ayudó muchísimo a gestionar mis emociones, ¿no? Decir, bueno, pues ahora, ¿de dónde viene el miedo? Bueno, pues viene el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el miedo de las noticias que te van llegando, del no saber qué está pasando, del no saber si habrá cura, de dónde viene, todas esas cosas, ¿no? Pues al final es el miedo el que te conecta con tu parte egoica, con tu parte de supervivencia, con tu parte de miedo a la muerte, ¿no? Al final. El ser consciente de eso me ayudó mucho a gestionarlo, a centrarme y decir, muy bien, esto es lo que hay, pero también hay otras cosas, ¿no? Esto para mí, como siempre digo, te pones como que te quitas un poquito de en medio, ¿no? El personaje se quita un poco de en medio, subes un poquito la visión y dices, vale, pero esto a nivel un poquito, a un plano un poquito más superior, ¿qué nos está regalando? Nos está regalando la oportunidad de un nuevo mundo, ¿no? La oportunidad de parar. O sea, yo cuando empecé a ver también pues esos delfines que llegaban a la costa o en la Sierra de Madrid, los ciervos por ahí por las calles de Navacerrada, ese respiro que le estamos dando al planeta, joder, pues a lo mejor es que sí que hay una manera de dejar respirar al planeta y convivir, ¿no? Y convivir con la naturaleza, con el planeta, que es nuestra casa. No sé en qué momento nos elegimos aquí como los dueños del planeta. Si somos el último mono y además en realidad, ¿no? Porque somos, digamos, la especie como más reciente, más joven del planeta. Y de repente nos pensamos aquí los dueños. Bueno, ya me estoy yendo, ¿ves? No, 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 perfecto. Eh, pero, pues a lo que te iba, ¿no? Entonces, eso me ayudó a enfocar muy bien qué puedo sacar yo de esto, ¿no? ¿Qué es lo que me viene a decir esto? ¿Qué es lo que puedo yo aportar en comunión con mi visión, con mi propósito, con lo que siento que tengo que aportar? Y en ese sentido, pues sentí como una especie también de alegría, ¿no? Porque toda mi visión, lo que yo ya venía viendo de, bueno, hay que hacer también una especie de camino inverso a la vida más tranquila, más sencilla, más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? No tanto desarrollo, no tanto consumismo.
Y todo eso pues me ayudó a reenfocar hacia lo positivo, hacia lo bueno, que lo positivo no tiene por qué ser lo fácil y lo feliz. A lo positivo me refiero a grandes rasgos, en términos más colectivos, en términos más de humanidad, no quedándote en el miedo del personaje egoico de lo que somos cada uno y lo que necesitamos y lo que queremos, ¿no? Entonces me ha ayudado mucho conocer mis emociones, saber gestionar mis emociones, conocerme también a mí misma. También he conectado, al estar tanto tiempo con la nena, pues un proceso que yo ya venía atravesando y venía disfrutando y sufriendo, ¿no? De alguna manera, es que te conecta con tu niña, te conecta con tus heridas también. Entonces, pues el ser consciente de que cuando de alguna manera yo me ponía más nerviosa o lo que hacía me molestaba o me enfadaba, pues darme cuenta de que en realidad era la herida que estaba tocando en mí y entonces pues también lo mismo, ¿no? Herramientas de gestión emocional, herramientas de mirar para adentro, de observarme, de darme también ese amor que necesita mi niña interior, para poder así luego pues estar también disponible emocionalmente para mi nena, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un proceso de autoconocimiento concentrado, acelerado e intensificado, pero también ha sido como una esperanza, como un rayito de luz en esa nueva humanidad y ese nuevo mundo en el que yo creo, ¿no? Donde prima un poco más lo colectivo, donde prima un poco más el despertar, el convivir en comunión, la solidaridad, la compasión, la generosidad, que al fin y al cabo es lo que también se está viendo en estos tiempos, ¿no? Estamos viendo pues las dos cosas, ¿no? La dualidad. Estamos viendo, por un lado, que está saliendo la esencia generosa, el amor de las personas, el que salen a aplaudir, los héroes anónimos, estos de los que siempre se habla, ¿no? Y también sí, también está saliendo la parte más egoica, más humana, más de supervivencia, de ir a arrasar en el supermercado, de criticarnos, de, bueno, pues yo me salto las normas y voy a salir. Y todo es perfecto porque todo forma parte de lo que somos. O sea, somos dualidad y en la dualidad está la unidad. Entonces, el también tener esa especie de conciencia de sentir que formamos parte de algo más grande, donde todo cabe y todo está bien, pues también me ayuda a llevarlo el día a día. Obviamente hay momentos en los que te dejas, ¿no? Te dejas un poquito arrastrar, pero de lo que se trata es que con la práctica, cada vez, como digo yo, vuelvas más a tu centro, ¿no? Tomes esa respiración y digas, un momento, ¿desde dónde estoy yo ahora colocándome en el mundo? Y vuelvas a tu responsabilidad y vuelvas a tu capacidad de decidir, ¿no? Entonces, para mí está siendo, pues supongo que como para todo el mundo, tienes una parte chula, muy buena de descubrimientos y otra, pues que como personas, ¿no? que convivimos en una comunidad, pues también tiene sus partes un poquito más oscuras, ¿no? Claro. Pero De me quedo hecho, con lo bueno. dos de los elementos que estabas comentando y que han salido a lo largo de todas las entrevistas es, por un lado, esto, ¿no? El punto de que en realidad toda esta situación no ha hecho salir nada nuevo, sino que lo que ha hecho es simplemente que lo que ya estaba ahí se volviera mucho más obvio, tanto Exacto. a nivel de consciente como de inconsciente, de luz y de sombra, de cosas positivas, cosas negativas, de lo que somos, ¿no? Porque en el fondo, Exacto. simplemente una situación que nos ha puesto entre la espada y la pared, y esto hace que todo salga a la luz, ¿no? Lo positivo de esto en general es que te permite poderlo ver de una forma mucho más obvia, en todos los sentidos. Y cuando puedes ver, puedes reconocer, y cuando puedes reconocer también puedes elegir con mucha más facilidad qué es con lo que tú te quieres quedar, ¿no? De todo esto y cómo relacionarte con ello también. Por otro lado, también el punto la importancia esta que hablabas, ¿no? De volver al centro, de conocerte a ti mismo, de disponer de herramientas que te permitan reenfocarte en desde dónde, que esto es algo que también ha salido mucho, desde dónde estoy funcionando yo ahora mismo, ¿no? Que me imagino que en el transcurso de estos 3 pilares de los que hablas vamos a tocar en algún momento esto. Si te parece, nos tiramos de lleno en los 3 pilares. Vamos allá. Sabes, porque te lo he comentado, que tenemos una pregunta que nos colgaron en Telegram, que está formulada de la siguiente manera: ¿qué actividades, métodos pueden usarse para identificar, reconocer patrones y creencias del inconsciente que nos llevan a actuar de forma desconectada de nuestro ser? La formulo ahora porque me has dicho que estaba relacionada con el primer pilar, así que si te apetece, vamos a por ello. Vale, pues sí, en realidad yo creo que está relacionada con los 3 pilares, ¿no? Porque el primer pilar
que es fundamental, y tú ya lo decías antes, ¿no? Que es reconocer, que es observarse, que es ver, porque si no lo ves no puedes cambiar, no puedes trabajar sobre lo que no ves, ¿no? Entonces, para mí el gran pilar es atreverte a ver, atreverte a mirar, ¿vale? Superar esas defensas, esas barreras que nos pone el ego, que no quiere que miremos, que no quiere que veamos lo que hay ahí porque no quiere morir. Entonces, atrevernos a observarnos, pero desde otro sitio, ¿no? Como te decía antes, como ponernos, dar un paso atrás y observarnos un poquito desde atrás, ¿no? Y observar, pues, qué estoy sintiendo, observar esos pensamientos que vienen, sin querer cambiarlos, sin juzgar, simplemente observar, ¿no? Ponernos en el lugar del observador. Y mantener ese trabajo pues durante tiempo, durante días, durante semanas, durante meses, simplemente observar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y llevar un registro. A mí me encanta siempre, yo con las personas con las que trabajo, siempre digo, cógete una libreta, un cuaderno chulo o en el ordenador, bueno, mejor a mano, para ir registrando todo eso, ¿no? Todo eso que vas viendo. Porque en el momento que luego vas revisando y vas viendo, dices, ostras, un momento, es que cada X días a esta hora o cada vez que interactúo con esta persona, siento esta emoción, me vienen estos pensamientos, me estoy enfocando en no sé qué. Desde ese momento ya te vas a dar cuenta de esos patrones, ¿no? Que como persona estás sintiendo. Pero es que además al observarte, al practicar esa autoobservación, te vas dando cuenta de que como que no eres solo una persona, sino que ahí hay algo más. Entonces, si tú te estás observando, ¿quién te está observando? Y es lo que hablamos antes, ¿no? Claro. Es esa conciencia que te está pensando, que te está viendo, que te está mirando. Y entonces eso lo que te provoca también es una apertura mental de darte cuenta de que eres mucho más que una persona con un cuerpo, con una emoción, con unos pensamientos, con una energía. Eso es una parte, eso diríamos es el vehículo, ¿no? Con el que estás funcionando en esta vida, en lo material. Pero aparte de eso, hay otra parte, otra conciencia, que podríamos llamar pues el yo esencial, el yo divino, el ser superior, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Esa conciencia que está encima. Es muy interesante, como dijo Luján, no sé si ya habrá sido o no, pero me parece muy interesante eso que comentábamos, ¿no? De cuando tienes una experiencia cercana a la muerte y dejas de que tu cuerpo esté vivo clínicamente, la conciencia sigue operando, ¿no? Entonces, jolín, es ese clic, es ese abrirte a otra posibilidad. ¿Y si no soy solo un cuerpo? ¿Vale? Entonces, para mí el primer pilar es eso, es observarte y abrirte a decir, vale, puede que no seas solo un cuerpo, no tienes por qué creértelo, no, obsérvate, nada más. Ese sería el primer punto. Y además, con esa técnica de ir anotando, de ir dándote cuenta, de ir observándote, que cada vez te va a salir más normal, ¿no? Yo al principio siempre recomiendo pues como que te pongas alarmas en el móvil y, ostras, vale, me paro un momentito, respiro, conecto, me voy para atrás y me observo. Y ahí te vas a dar cuenta, pues eso, de patrones de enfoque, de patrones emocionales, de patrones de pensamientos. Después iríamos al segundo pilar, que ya es un poquito con esta información que tienes y con esta apertura un poquito mental, pues, vale, ¿qué hago con esto? Tienes que saber cómo funciona tu mente. Tienes que saber conocer, como digo yo, pues las leyes del hombre, pero también las leyes del universo, porque al fin y al cabo también nos afectan, ¿no? Somos parte del universo. ¿Para qué? Pues para que sepas por qué te sientes así, por qué te vienen determinados pensamientos repetitivos, que te vienen, es que te vienen. O sea, no, lo único que podemos hacer es transformarlos o dejarlos pasar, pero los pensamientos vienen, ¿no? ¿Por qué siento esas emociones? ¿Por qué si quiero hacer algo hago lo contrario? ¿Por qué me siento o me creo que soy una persona insegura o tímida? Y entonces a ella un poquito descubrir pues nuestro mapa mental, cómo funciona también nuestra mente, cómo se codifican las experiencias, cómo en los primeros años de nuestra vida vamos creando ese personaje con el que después vamos operando el resto de nuestra vida. Y ese personaje que vamos creando casi siempre, o yo diría siempre, para huir de una herida emocional, ¿no? Es decir, siempre cuando somos pequeñitos, ¿qué es lo que necesitamos? Amor, protección y de alguna manera reconocimiento, ¿no? Las necesidades emocionales. Cuando no tenemos alguna de ellas, pues vamos creando un personaje para buscar eso que no tenemos, porque creemos, en función de lo que nos dice la sociedad, nuestra familia, la cultura, pues que tienes que dar un beso si quieres que te den un caramelo, por ejemplo, y entonces ya te vuelves, para que te den amor, pues, o para que te den algo, tú tienes que regalar amor.
por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy básico. Entonces, ir comprendiendo un poquito todo eso, que tú no eres una persona, pues no, que no seas digna de amor, sino que de pequeñito no percibiste amor. Entonces crees que no eres merecedor de amor, pero eso no es más que una historia que te has ido contando. Y ese es el segundo pilar, el ir desenmascarando ese personaje. Y sobre todo desidentificándote de ese personaje, de esa mente programada, ¿no? Que codificamos las experiencias y las pusimos etiquetas de creencias, de patrones de enfoque. Me voy a enfocar siempre en lo que no tengo en lugar de lo que tengo, por ejemplo. Y todo siempre nos lleva a esa mirada del niño interior. Es cuando vamos creando todo ese personaje. Ese para mí sería el segundo gran pilar que podríamos identificar un poco con el desarrollo personal, ¿no? Más habitual. Pues ir conociéndote un poco tus valores, tus necesidades, las creencias. Darnos cuenta también, a raíz también de la pregunta, cómo identificar esos patrones inconscientes. Esos patrones inconscientes están muy relacionados con esas creencias que codificamos en base a experiencias de cuando éramos pequeñitos también. Entonces, observarnos y decir, bueno, yo, ¿por qué soy perfeccionista, por ejemplo? El perfeccionismo es un ejemplo muy chulo. Yo, además, soy un 1 del eneagrama, también soy perfeccionista. ¿Qué nos pasa a los perfeccionistas? Nuestra herida es la herida de reconocimiento, ¿no? De alguna manera no percibimos reconocimiento de pequeños, de alguna manera. Y no significa que no nos lo dieran, ojo. No significa que no nos dieran amor, que no nos dieran reconocimiento. De alguna manera no lo percibimos. Entonces nos pasamos toda la vida tratando de hacerlo todo perfecto para conseguir reconocimiento de afuera, ¿vale? Para conseguir el amor de afuera. Para conseguir que los demás nos den lo que nosotros no sabemos darnos, porque no nos has enseñado, porque no sabemos, ¿no? Entonces, observando y viendo esos patrones y comprendiéndolos, podemos transformarnos, teniendo las herramientas correctas. Y yo siempre digo, trata de trabajarlo tú mismo. Ahora mismo hay un montón de información. Es maravilloso, ¿no? La era de Internet, que tenemos muchísima información. Pero llega un momento, o por lo menos en mi caso, siempre llega un momento que necesitas la ayuda de otra persona. Apóyate, pide ayuda en otra persona. Pide ayuda. Nos cuesta un montón pedir ayuda. Sobre todo en la cultura española nos cuesta muchísimo, ¿no? Es como, no, yo puedo con todo. No, si a mí no me pasa nada. No pasa nada. Pide ayuda. Porque a lo mejor tú no sabes cómo transformar una creencia. A lo mejor un profesional sí te puede guiar, ¿no? Entonces, primero identificar esos patrones, después aprender técnicas para transformar esa creencia. Hay millones de técnicas, hay millones de maneras de conocerte mejor, hay millones de maneras de aprender a transformar creencias. ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Perdona? ¿Puedes poner un ejemplo, digo? Sí, ahora iba a venir. Ahora vale, iba perfecto. a ello, ¿no? No, pues termina. Mira, hay una de las formas que a mí más me gustan, sobre todo las creencias inconscientes que ya no es que vengan de la niñez, sino que vienen de nuestros antepasados, ¿no? Que además ahora con la epigenética incluso ya no es que esté en el consciente familiar, sino que está en nuestra propia genética, ¿no? Entonces, una manera de identificarlo es conociendo tu árbol, conociendo algunos hechos que han pasado en tu antepasado, ¿no? Bueno, eso te estoy contestando a cómo detectarlos. No, si quieres podemos hacer todo el ciclo, desde cómo detectarlas a después cómo poderlas transformar. Pues mira, eso entronca mucho y si quieres acabo ya con el tercer pilar y si nos falta algo de transformar te lo digo porque nos entronca mucho con el tercer pilar. Ya has identificado esos patrones, has identificado esas creencias, ya has visto un poco de dónde vienen, ¿no? Ya conoces un poco su intención positiva, porque todo comportamiento o toda conducta humana tiene su intención positiva en origen, que es protegernos de algo, prevenirnos de algo o a servirnos para algo. Y con toda esa información que ya tenemos, con todas esas capas que nos hemos quitado y que nos han llevado al ser esencial, pues el tercer pilar para mí es el autoliderazgo, el hacernos responsables de eso, ¿vale? El hacernos responsables de las heridas que tenemos que sanar, el hacernos responsables de una creencia que nos está autosaboteando, que nos está fastidiando y no nos deja avanzar, que no nos deja además ser quienes queremos ser. Entonces, ¿cómo podemos transformar esas creencias inconscientes? Hay muchas herramientas. Para mí una muy sencilla y muy básica es un acto simbólico, que es escribirlas
Es un acto simbólico utilizando la PNL, utilizando el poder de las palabras y de los pensamientos, y es escribir esa creencia, comprender esa creencia, porque una creencia no la podemos desterrar rechazándola o queriendo borrarla. No, para mí la clave está en comprender el origen, en comprender esa intención positiva, incluso en ponernos en el lugar de esa creencia, cosificar esa creencia, personificar esa creencia. Pues puedes ponerte en otra silla como si fueras ella, ¿no? O puedes escribirlo en un papel. A mí me gusta también en la técnica de los papeles. Y en un papel escribes como si fueras la creencia. Bueno, pues es que yo nací cuando eras pequeña para que te sintieras querida, porque si no ibas a sufrir mucho, tal y cual, ¿no? Entonces, en el momento que tú entiendes esa intención positiva, es simplemente como negociar un poco con ella, ¿no? Es como influir sobre ella, que eso es el liderazgo, la autoridad, influir en algo, en alguien, ¿no? Pues en este caso, en la creencia. Y decir, ok, pero es que aquellas circunstancias yo las codifiqué de una manera que cuando somos pequeños no tenemos suficientes recursos de vocabulario, no tenemos suficientes recursos emocionales y todo lo codificamos como bueno o malo, ¿vale? ¿Me conviene o no me conviene? Contextualizar, darle otro significado, coger esa experiencia y darle otro significado desde la persona adulta, consciente y responsable que somos ahora. ¿Por qué? Porque le estamos dando una explicación de alguna manera a nuestro inconsciente. Nuestra niña interior, al fin y al cabo, es, digamos, una metáfora de nuestro inconsciente. Y el inconsciente necesita una explicación. Y cuando le damos la explicación de, mira, eso lo que significó en ese momento, yo le doy otro significado. Por ejemplo, es que mi padre no me quería. ¿Por qué? Porque tú veías que trabajaba todo el día y cuando llegaba a casa no te hacía caso. Y tú en ese momento lo percibías como que tu padre no te quería. Entonces no soy merecedora de amor. Vale, pero es que ahora lo veo y me doy cuenta que mi padre trabajaba un montón porque me quería muchísimo y quería lo mejor para mí. Desde su entendimiento y su nivel de conciencia y sus posibilidades en ese momento, darme lo mejor era proveerme de una educación, proveerme de unos estudios y para eso tenía que trabajar mucho. Entonces, cuando cambias ese significado, ostras, ya se te está abriendo un poquito también la mente a otras posibilidades, ¿no? Estás codificando esa experiencia de otra forma diferente, que puede dar lugar a otra creencia diferente. Cuando tú ya has, digamos, cambiado ese significado, cuando has comprendido la intención positiva, puedes hablar incluso con la creencia o escribir con la creencia y decir, ok, ¿qué mejor creencia me sirve ahora desde este nuevo nivel de conciencia, desde este nuevo significado que le doy a la experiencia? Y buscar pruebas de esa nueva creencia. Por ejemplo, sí que soy merecedora de amor porque yo misma me doy amor. Eso sería lo ideal, ¿no? El ser capaces de darnos amor a uno mismo. Que al principio cuesta mucho. ¿Por qué? Porque siempre estamos enfocados fuera. Lo necesitamos de fuera porque no sabemos darlo. Vale, ¿qué mejor creencia o qué otra creencia puedo instalar? Pues soy merecedora de amor porque una prueba de que soy merecedora de amor es que tengo amigos, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que damos así por sentada. Bueno, pues tengo amigos que no me juzgan. Tengo amigos que me quieren, tengo amigos que me llaman por mi cumpleaños. Incluso tengo una pareja. Tengo una pareja que me quiere por lo que soy. A lo mejor, fíjate, nos puede ayudar para darme cuenta de que no estoy siendo yo misma porque tengo miedo a que no me quiera por lo que soy. Aprovecha esta oportunidad, empieza a realmente ser tú, a permitirte ser, ¿vale? Porque ya te sientes merecedora de amor. Y ostras, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. A lo mejor estás metida en una relación que es una farsa. A lo mejor empiezas a ser tú realmente de verdad y esa pareja dice, ostras, no, yo quería a otra persona que fuera más sumisa, que me bailara al agua, que me ta. O no, a lo mejor dice, jo, qué bien, por fin, yo sabía que en esencia tú eras eso. Al final las cosas se van recolocando. Entonces, no sé si queda un poco claro, ¿no? Es un poquito así más... No, queda claro, queda claro. Lo que ahora me venía a la cabeza, ¿no? Que esto es una cosa que uno hace una vez y ya, o es una cosa para ir rehaciendo y rehaciendo, claro. rehaciendo. Porque claro, me imagino que una creencia profunda, o sea, el otro día no me acuerdo con cuál de los ponentes, ¿no? Que hablábamos de, joder, si tú te has pasado un tiempo para programar, para desprogramar también necesitas Totalmente, un tiempo, totalmente. ¿no? Totalmente. Y eso es yo me acuerdo que al principio cuando empecé con todo esto de desarrollo personal, pues yo pensaba que hacías un ejercicio de cambio de creencias y listo, ¿no? Y ya está. No, para nada. Es que transversal a estas tres pilares del autoconocimiento está la acción consciente.
Ujú, Es decir, todo esto lo tienes que entrenar, por lo que tú dices, porque a lo mejor llevas 40 años con un programa y ujú, ahora tienes que reprogramar. ujú, Y tienes que darle nuevas experiencias al cerebro para que se crea esa nueva creencia, ujú, a la mente inconsciente, ¿no? ujú, Desde tu consciente tienes que dar pruebas al inconsciente. ¿Y las pruebas cómo se dan? Pues con nuevas acciones. Con nuevas acciones desde la emoción correcta, ¿vale? Porque ujú, las emociones son la puerta de atrás, digamos, del inconsciente. ujú, Con repetición, con intensidad emocional y con frecuencia. Así es como se va reprogramando. ujú, Y jolín, sí, pues no es fácil. No es fácil, o sea, sí que es fácil, pero requiere un trabajo continuo, requiere un ujú, trabajo del día a día e incluso de volver al primer punto de autoconciencia, de ujú, autoobservación. O sea, esto es en espiral, es circular, ¿vale? No es una línea recta que llegamos y ya está. Que esa es otra de las creencias también que es muy, muy común en el desarrollo personal. No, si ya me he trabajado los valores. No, es que tus valores pueden evolucionar. Tu significado de lo que significa tu valor libertad puede cambiar. A lo mejor no cambia tu valor, pero sí el concepto de ese valor, ¿no? Entonces esto es un trabajo continuo, 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 en espiral que además cada vez te va elevando más tu nivel de conciencia. Cada vez, o por lo menos desde mi experiencia, ojo, o sea, yo no estoy aquí contando ninguna verdad, solo estoy contando mi verdad o mis mentiras. ujú, Entonces, desde cada vez estás en un nivel de conciencia como más conectado con ese ser superior, con esa esencia. ujú, Y es chulísimo ese viaje. Llega un momento en el que ves cosas como estas que pasan, que podrían ser tragedias, y lo ves con esperanza, ¿no? Y lejos de ser insensible, porque hay gente que está sufriendo y muriendo, no, es que te pones un poquito más arriba, o sea, desde otro sitio. Ves esa parte qué enseñanza podemos sacar de esto. ujú, ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué nos está queriendo decir también el planeta? ¿Qué nos está queriendo decir la conciencia universal? En fin, no sé, te sitúas en otro plano, ¿no? Te sitúas más pues desde otro lugar también, como hablábamos antes, que es súper importante. ¿Desde dónde? Y como decía Víctor Frankl, que me encanta, que puede pasarte de todo, ¿vale? Pero te pueden quitar tu libertad, te pueden no dejar salir de casa, pero lo que sí que no te pueden quitar es la última de las libertades del ser humano, que es decidir qué hago yo con esto, ¿no? Decidir mi actitud, decidir mi respuesta. Y ahí es donde está nuestro poder. Cuando yo hablo del yo poderoso, cuando hablo de tu poder, no es que seas una persona poderosa, influyente y exitosa. Me refiero al poder que tenemos de elegir cada día quién quiero ser, qué quiero sentir, qué quiero aportar, desde dónde me quiero colocar en el mundo. Y eso para mí es el autoliderazgo consciente. Que además cuando tú vas fomentando, cuando tú vas creciendo, eso se va impregnando. Esa energía se impregna a los de tu alrededor, ¿no? Y se nota cuando estás frente a una persona así o cuando estás frente a una persona que vibra súper bajo, siempre en el miedo, en el temor, en el enfado. Así que para mí esos serían como los tres grandes pilares, ¿no? de ese camino inverso de vuelta al ser. El observarse, el darse cuenta de que somos mucho más que un cuerpo, que tenemos un vehículo que es el cuerpo, pero también tenemos el conductor, que es la conciencia. Después el conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones, de dónde vienen nuestras heridas, de dónde vienen nuestras creencias. Analizar qué resultados estamos teniendo nos da mucha información de qué creencias tenemos, ¿no? Y después, con todo eso, ponerlo al servicio del ser, de esa gran visión que tenemos, de ese propósito, ¿no? Yo siento muy fuerte ese propósito, esa visión. Siento cuando algo me resuena, ¿no? Como por ejemplo este evento, como te dije antes, fue algo como, wow, necesitamos esta luz. Y a partir de ahí, pues ir reprogramándote, ir reprogramando tu mente, ir reprogramando tus pensamientos, tus creencias, mediante la acción constante, claro, mediante la acción consciente del ser. ¿Podrías poner, nos queda un poquito, bueno, no, aún nos queda un ratito de entrevista, pero más que nada para, como si dijéramos, bajarlo a un terreno muy práctico, ¿nos Ujú. podrías poner un ejemplo por un condicionamiento inconsciente que tú hayas descubierto en ti a lo largo de todo este proceso, que en su momento te estuviera limitando y que después a través de poderlo ver, de poder tirar del hilo, llegar ahí y de alguna forma transformar este condicionamiento te haya permitido recibir en tu vida cosas que en un primer momento no podías recibir porque eso estaba ahí? Pues, a ver, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el más grande de mi vida, ¿no? Yo toda la vida he pensado que,
que las cosas me pasaban porque me pasaban, o que yo era así porque sí. Por ejemplo, yo siempre he pensado que era una persona que no era muy inteligente, que era tonta. Fíjate, yo siempre he pensado que era tonta, ¿no? Porque mis hermanos habían estudiado, uno esto teleco, el otro ingeniería de caminos, tal, y yo, pues como no tenía una vocación muy clara o no quería apostar por ella, pues estudié Derecho, que ni fu ni fa, ¿vale? Estudié Derecho sin vocación, me conformé con lo que había que hacer porque había que estudiar, había que sacar una carrera. Yo creo que ya me estaba limitando en ese momento, porque yo pensaba que era tonta, no podía aspirar a estudiar otras cosas que a lo mejor retenían más nota, ¿no? O incluso, más que ser tonta, yo tenía instalada la creencia de que yo no podía decidir, de que yo no podía elegir, de que tenía que hacer lo que me decían los demás, mis padres en este caso, ¿no? Y estuve operando muchísimo tiempo con ese condicionamiento. Al principio, pues cuando vives bajo su paraguas, obedeciendo directamente, estudiando algo que no te gusta, trabajando en algo que no te gusta, y luego de forma inconsciente, pues siendo un poco leal, ¿no? a esa creencia familiar y cultural también, porque ya no es familiar, sino por lo menos en la gente de mi época, no era el sacar una carrera, estudiar una carrera y estudiar algo que tuviera muchas salidas para conseguir un trabajo fijo y demás. Todo eso me fue limitando, pero muchísimo, y ya no solo a nivel de trabajo, sino a nivel luego también de toda mi vida, a nivel de relaciones, pues tienes, te tienes que casar, te tienes que hipotecar, es decir, yo fui siguiendo todo el camino marcadito. Fíjate hasta qué punto me condicionó el pensar pues que las cosas hay que hacerlas como dice la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo derecho a decidir, porque además yo no tengo capacidad para hacer algo por mí misma, ¿vale? Esos eran mis condicionamientos. ¿Qué ocurre? Que al final cambiamos por shock, o sea, por dolor o por inspiración. En mi caso fue por dolor. O sea, yo llegué a un punto de dolor de decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Es cuando dices, pero ¿qué vida es esta? Trabajar deslomada en algo que no me gusta de lunes a viernes, luego narcotizarme saliendo por ahí, o bebiendo, o comiendo, o viendo la tele. ¿Para qué? ¿Sabes? Y ahí dije, ¿y si yo pudiera decidir y hacer otra cosa? Claro, en un primer momento esas preguntas de ¿y si yo pudiera hacer otra cosa? Se iban al traste por ese condicionamiento. Y en este momento tú no eras consciente de este condicionamiento. No era para nada consciente, para nada, pero sí que sentía, ¿sabes? Era como una vocecita que te decía que sí, Maite, que tú puedes, que tú has venido aquí algo más. Y tú decías, ¿quién está ahí? ¡Calla, loca! Y enseguida se iba, como te decía, y volvía otra vez a lo mismo, ¿no? Tú sigue ahí, pim, pam, que ya verás cuando lleguen las vacaciones, qué guay, tú ahora, porque ya verás cuando llegue la jubilación. Y yo decía, que no puede ser, de verdad, que no puede ser. Se me está escapando algo, ¿no? Sí, digo, me he perdido. El día que repartieron aquí las instrucciones, yo no sé. Y todo era, pues, ese condicionamiento también, ¿no? De una creencia familiar de has nacido aquí, tienes que hacer esto que se te dice, ¿sabes? Y poco a poco, pues yo dije internamente, de alguna manera tomé la decisión de que, bueno, seguiría por ahí, ahorraría y tal, pero en algún momento yo iba a buscar qué es lo que quería hacer en mi vida, ¿no? Por mí, en mi caso vino por la búsqueda de vocación, un poquito. La crisis existencial era un poco por qué hago yo en la vida, ¿no? ¿A qué me dedico? Y, y bueno, al final, cuando fui haciendo, bueno, pues dando pequeños pasos en ese sentido, al final se me abrió una puerta que era, a ver, te voy a contar un poquito cómo fue para entenderlo bien. Yo empecé a trabajar en un despacho de abogados, pequeñito, en Madrid. Estuve trabajando 12 años allí. Desde el minuto uno me quería ir, pero, de nuevo, la creencia, bueno, te tienes que sacrificar porque esto es por tu bien, así vas a tener el éxito, porque siendo una abogada tienes un puesto fijo, tienes la, ¿no? Venga, vale, pues yo aguanto y sufro y aguanto 12 años. Hasta que surgió una oportunidad de irme al extranjero con mi pareja. ¿Por qué? Porque esto es importante para mí, porque como yo no me veía capaz de tomar mis propias decisiones, de tener iniciativa, si no me hubiera surgido esa oportunidad, yo no me hubiera ido al despacho. Porque cada vez que lo había intentado, me habían convencido. Bueno, es verdad, si es que yo no puedo decidir, ¿sabes? O sea, imagínate hasta qué punto condiciona. Y fue cuando me fui, cuando me alejé. Yo necesito poner tierra de por medio, no, hay gente que no lo necesita, yo lo necesité. Alejarme de esos condicionamientos, de ese ambiente cultural, social, familiar. Y en el momento que me fui me dije, bueno, muy bien, ¿y ahora qué?
Pues esa búsqueda de vocación es la que me llevó a encontrarme a mí, a conectar con mi ser. Cuando empecé a preguntar, ¿quién soy? ¿Pero yo quién soy? ¿Y yo qué puedo hacer? Me llevó al, ¿pero yo quién soy? Y luego al, ¿pero yo qué quiero? Ah, pero no puedo. Otra vez ese condicionamiento. Y ahí me tiré varios años, soñando, imaginando, pensando, hasta que entré en el mundo y conocí el mundo del desarrollo personal. Y dije, ostras, es que esto es lo que yo había intuido. Es como si toda mi vida me hubiera estado preparando para esto. Y empecé a trabajar con un coach y dije, ostras, pero si yo puedo. Pero si eso solo era una creencia, ostras. Y en el momento que te quitas esa venda, en el momento en que te quitas esa mochila de piedras, te das cuenta de que puedes saltar súper alto, de que puedes volar, de que puedes bailar. Pero, ojo, claro, durante un tiempo, luego vuelve otra vez la creencia, porque son muchos años, que era, hombre, que no, que tú no puedes, que no, venga, vuelve, búscate un trabajo aquí. Y entonces es cuando empiezas a bailar ahí entre esas dos, que sí, que no, que sí, que si el ego, que si la esencia, que si el ego, que si la esencia. Que es en el baile en el que nos tiramos la mayoría de claro, nuestra vida, ¿no? Pues imagínate hasta qué punto te puede condicionar esa creencia. En mi caso me ha llevado años, porque al principio yo sí me autoobservaba, me miraba, pero no tenía herramientas, era todo un poquito como intuición, hasta que ya conocí pues, herramientas. En mi caso me ayudó muchísimo, no solo conectar a nivel espiritual, empezar a conectar con espiritualidad, sino el coaching estratégico, porque te pone muy, muy sobre la mesa, muy ordenado. Yo lo llamo el libro de instrucciones de mi vida, ¿no? Te pone muy ordenado cómo hacemos las emociones, cómo puedes descubrir tus valores, por qué tienes esos valores, por qué no codificas otros, cuáles son tus necesidades emocionales. El día que yo descubrí eso, por ejemplo, mi necesidad emocional de reconocimiento condicionaba muchas de mis acciones y hacía que en vez de ir por allí, que era por donde yo quería, iba por allí. ¿Por qué? Porque una necesidad emocional la necesitamos, es una emoción que necesitamos sentir. O sea, para nuestro sistema nervioso es alimento puro. Entonces, si empiezas a cubrir tus necesidades de forma inconsciente, si empiezas a cubrirlas de forma inconsciente, empiezas a vivir en modo supervivencia, desde el ego, bajo la tiranía del ego. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te das cuenta de eso y tratas de ver de qué manera más consciente o más sana o más desde la esencia puedo cubrir esa necesidad que esté alineada con mi valor, pues ya pones todo en la misma dirección y entonces sí que avanzas. Ese tipo de cosas, ¿no? Para mí el coaching estratégico me ayudó muchísimo. Y el siguiente paso para mí, porque yo siempre lo digo, entras en el desarrollo personal, empiezas a comprender cómo funciona la mente, cómo funcionamos como persona, y eso va desembocando en el desarrollo espiritual. O sea, eso va desembocando, ¿no? Te vas, vale, pero ¿y qué hay más? ¿Y qué hay más? ¿Y qué hay detrás? Y vas conectando a un nivel más espiritual, más relacionado con ese ser esencial. Pero el tener ese libro de instrucciones a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Cómo identificar esas creencias, cómo identificar esos patrones. Muchas veces lo que determina nuestra vida es meramente un patrón de enfoque, porque a lo que le prestas atención, donde te enfocas va tu energía. Entonces, un mero patrón de enfoque. Yo siempre me enfocaba pues, en lo que podía salir mal, por ejemplo. Si siempre te enfocas en lo que puede salir mal, ¿qué probabilidades hay de que des pasos en esa dirección? Claro. Si te da miedo que vaya a salir mal, sin embargo, si te enfocas en lo que sí puedes hacer, en lo que sí puede salir bien, pues hay más probabilidades de que vayas para allá. ¿Qué es lo que puedes hacer para tener un plan B si sale mal, por ejemplo? ¿Qué puedes aprender si sale mal? En fin, es que es fascinante, un mero patrón de enfoque. El significado que le damos a las cosas también. Y si pones en un lado, solo como guinda del pastel, si pones en un lado a esa Maite de antes de empezar todo este proceso, antes de pasar por estos 3 pilares del autoconocimiento, y la Maite de después, ¿cómo ves todo el camino? ¿Qué crees que has ganado? ¿Qué crees que ha cambiado en ti? Pues mira, ¿qué crees que he ganado? Me he ganado a mí. Me he ganado a mí. Es que me había perdido. Y ese es el camino inverso, porque cuando somos pequeños, cuando somos niños, somos pura esencia. Somos alegría, somos curiosidad, somos confianza. Yo veo a mi niña que hace cosas que digo, pero que te vas a matar, que no, y tiene cuidadito y va trepando. Joder, y se siente feliz, Y en algún momento de nuestras vidas perdemos eso, empezamos a ponernos capas ahí de creencias, de condicionamientos,
Y el camino inverso es eso, es volver a quitar esas capas y ganarte a ti otra vez. Entonces, yo que me he rechazado durante toda mi vida, me he llegado a odiar. El otro día lo comentaba con mi coach, digo, es que yo me odiaba, tío. Y ahora me miro con cariño. Yo antes no soportaba mirarme y ver fotos del pasado. Y ahora me veo con cariño, me acojo, ¿sabes? Entonces, para mí ese es el gran milagro. Porque es un milagro. Bueno, el milagro es estar vivos, para empezar. Pero cuando descubres, cuando te reconcilias contigo, cuando te empiezas a querer, a aceptar y a ver lo maravilloso que eres, más allá de capas de la persona, del cuerpo, de si eres tonto, listo, inteligente, que además eso, bueno, comparado con qué, ¿no? Pues me ha ganado a mí, la verdad. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, creo que es toda una inspiración para cualquier persona que esté en cualquier estadio de este camino, ¿no? Sea el momento en el que lo único que sientes es el disconfort, ¿no? De joder, ¿no? No estoy en el lugar, como personas que están eso en el camino y que, joder, como la pregunta que teníamos, ¿no? ¿Cómo lo hago para encontrar estos patrones? No sé qué, es muy inspirador saber que es una aventura que se puede recorrer, ¿no? Y que sigo recorriendo, ojo, Claro, porque claro, claro, esto todavía, ya sabes, vas claro, quitando capas y capas y capas y sanas una herida y entonces como ya estás preparado, sale otra. claro. ¿Vale? Esto es como las pantallas de los videojuegos, cuando ya has superado una, pues espérate que ahora viene otra, ¿no? Claro, Pero es un viaje muy chulo, es un viaje muy chulo. Yo siempre digo, ¿para qué quieres una vida fácil pudiendo tener una vida de crecimiento, ¿no? sí, sí, Porque totalmente. te da una sensación de, joder, de esa alegría del ser, esa Sí, alegría sí, de estar bien contigo, ¿no? De sentir que estás donde tienes que estar, da igual en qué país, donde tienes que estar en ti, sí, ¿no? En sí, tu centro. Pues sí, eso es sí. maravilloso. Bueno, y además te sitúa en este espacio que es como que cualquier paso en esta dirección, ¿no? Es un paso que ya te llena de por sí, que no hace falta llegar a Claro, ningún lugar, ¿no? Porque ahí está. y además es que en realidad no es ningún paso, porque en realidad lo único que haces es como ponerte en contacto contigo mismo, ¿no? No tienes que ir, no Exacto. tienes que llegar a ningún lugar, es simplemente lo que tú decías, irte sacando las capas de la cebolla y conectar con eso que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro, ¿no? Exacto, es verdad, es que ahora que lo mencionas, estamos muy metidos en el hacer, en el correr, tengo que. Yo también era de, pues cuando consiga tener años de experiencia, pues estaré mejor, porque ya no seré novata y lo haré mejor. Cuando ya sea socia será mejor. Y al final tienes todo eso y no es hacer, es dar pasos, pero a nivel interno, a nivel de conciencia, a nivel de, pues eso, de cada vez acercarte más a ti, también de trabajar, porque es un trabajo. ¿Vale? Ostras, el observarte, venga, pues tengo que esforzarme hoy he decidido hacer algo que no me gusta, pero que me va a ayudar a conseguir o acercarme a mi visión. Bueno, pues también está ahí la disciplina, ¿no? El dolor de la disciplina, que tarde o temprano va a llegar. Podemos elegir el dolor de la comodidad y el arrepentimiento posterior o el dolor de la disciplina y el crecimiento. Dolor va a haber, eso seguro. O sea, la gente que pretenda que la vida no duela, Que no pues vivan, ¿no? el cementerio está lleno de Claro. gente que no sufre, ¿no? No siente dolor, pero bueno, el sufrimiento sí que es opcional, ¿no? Si te quedas en ese dolor, entonces ya aparece el sufrimiento y eso sí que tú lo puedes elegir, pero dolor siempre va a haber, lo puedes elegir cuál de ellos, ¿no? Y insisto, siempre desde tu mayor libertad, que es decidir, desde tu derecho a decidir desde dónde me quiero colocar, qué quiero hacer con esto, qué elijo sentir, qué elijo pensar, siempre podemos elegir. Genial. ¿Te parece, porque tenemos que ir terminando ya, ¿te parece que nos cuentes un poco este reto que nos propones como regalo? Y, Pues y- sí, dale, dale. encantada. Mira, precisamente pues por esto que yo he sentido también estos días, ¿no? Y que veo a la gente que se empieza a preguntar también cosas, ¿no? O que nos ha servido como de altavoz de a lo mejor una heredita que teníamos, ostras, ahora se nos ha hecho muy grande. O altavoz de esa pregunta de, ¿pero qué quiero hacer yo realmente y ahora se ha hecho más grande? O, ¿pero yo realmente ahora qué valoro? ¿Valoro el poder ir a muchos sitios y comprar muchas cosas? ¿O valoro poder estar con mi familia? Pues todo ese tipo de cosas eh, he querido ponerlo como en un trabajito de 7 días, hacer un taller o un reto de 7 días de autoconocimiento para eso, ¿no? Para reflexionar y revisar nuestra visión, revisar nuestros valores, indagar en nuestras necesidades emocionales, ¿no? A lo mejor estamos autosaboteándonos porque hay un conflicto entre valores o necesidades, las creencias también, pues hacer
este trabajito de revisión, que siempre digo que hay que hacerlo, pues ostras, me parece un momento muy chulo, sobre todo para prepararnos para este nuevo mundo que ya está aquí. Que antes parecía que sí, estábamos empezando, pero es que ya está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Desde dónde te quieres colocar? Reajusta, ¿no? Reprográmate para prepararte para ello, porque sí puedes elegir. O sea, yo estaba equivocada toda mi vida, claro que puedes elegir, puedes decidir, tú tienes ese poder, pero tienes que tomar la responsabilidad, tienes que hacerte cargo de ti y dejar de echar culpas fuera. Es que, claro, con la crisis que va a venir, claro, es que yo estoy sola, claro, es que no sé a lo que me quiero dedicar o mi trabajo. No, no, está en ti, enfócate en lo que sí puedes hacer y pregúntate qué quiero, desde dónde lo quiero, cuál es el mundo en el que yo quiero vivir, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer para contribuir a ese mundo? Pues todo ese trabajito es lo que vamos a trabajar en este reto, ¿vale? Que lo vamos a empezar el 18 de mayo, una semanita, y os invito a todos los que queráis dar una vueltita a vuestro autoconocimiento, a vuestra brújula interior, a vuestra conexión también con el ser. Me parece un momento muy chulo para hacerlo. Así que bueno, supongo que Biel os dejará el enlace por ahí para que os Exacto. apuntáis y allí nos vemos. Exacto, os vais a encontrar el botón aquí debajo de la entrevista. Si clicáis os vais a la ficha de ponencia de Maite y ahí vais a encontrar el link a su página web y al reto este que os está comentando, que como tú dices, coincido contigo al 100%, es momento de hacer esto. Cada uno puede elegir su camino, pero desde luego es un momento que nos está invitando a recorrer ese camino. Desde luego, Um, si algo nos está invitando es a eso, a que te preguntes desde dónde te quieres colocar en este nuevo mundo, sí. tal cual. Sí. Maite, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer pasar este rato contigo y de nuevo te agradezco muchísimo que hayas querido estar aquí compartiendo tu experiencia con todos. A ti, muchísimas gracias. Ya te digo que me encanta. Es muy necesario además todo lo que están aportando todos los compañeros, porque a mí me ayudó mucho también cuando empecé en esto, veía entrevistas, veía personas que estaban donde yo más o menos quería llegar, ¿no? Que comentaban cómo me sentía yo, que ellos se sentían así. Nunca sabemos de dónde nos va a venir un clic, ¿no? Entonces, por eso es muy chulo cambiar Netflix por cosas como estas, para tratar de que esa vocecita que todos oímos pues pueda salir, pueda decir, que estoy aquí, mira lo que estoy diciendo ese. Me encanta. Maravilloso. Cambiamos Netflix por Despierta. Totalmente, totalmente. Buenísimo, Maite. Pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los oyentes, todas las personas que habéis querido estar aquí compartiendo este rato con nosotros y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao, que vaya Chao. bien. Adiós, Chao Maite. a todos. Chao.